Buen día, bendiciones y shalom a todas y a todos los que están viendo este video y a los que lo verán posteriormente. Bendito nuestro Creador, que sigue escuchando a su amado Hijo, el cual sigue intercediendo por todos nosotros para que la emuná, esto es, nuestra fe obediente que encendió en nuestro corazón, permanezca siempre inquebrantable para seguir orando y agradeciendo sus bendiciones. Nos ayude también a resolver algunas necesidades que alguno pudiese tener en estos momentos. Hoy es domingo 16 de julio del año 2023 de la era común, y con la ayuda de nuestro Creador, hoy continuaremos con el tema del video anterior, en donde en 4 secciones estudiamos las 4 funciones principales de la Torá. El compromiso de un servidor en el video anterior, mencioné que en el siguiente video estudiaríamos cómo este ayo o tutor o siervo contratado por el Altísimo nos llevaría a conocer a los principales testigos presenciales, los cuales declaran con gran fe y valor que el profeta semejante a Moshe, prometido en la Torá, es precisamente Yeshua HaMashiach, el ungido de Yahweh, el Hijo amado y enviado por el Padre Celestial, Creador del universo. Declaraciones que han quedado escritas o registradas en documentos nazarenos, conocidos también como evangelios, con una antigüedad de poco más de 2000 años. Este video está constituido en 2 secciones, así que preparemos nuestros sentidos para iniciar de inmediato con la primera sección del video, y que trata acerca de conocer a los principales testigos presenciales. Así que comencemos. El primer testigo que mencionaremos es Felipe. Esta historia la narra Yahanan, conocido como Juan, en el capítulo 1, verso 46 al 45. Felipe, un discípulo de los 12 que escogió Yeshua para convertirlo en uno de sus emisarios o apóstoles, nos cuenta la historia que Felipe, al darse cuenta de quién era el que lo había llamado para que lo siguiera, se dio un tiempo para buscar a Natanael, quien posteriormente sería otro integrante de los 12 apóstoles. Este Natanael era conocido también como Bartolomé. Esto lo narra Matillahu en el capítulo 10 del 1 al 3, conocido como Mateo. Entonces, cuando Felipe encuentra a Natanael, quizás un amigo querido, y cuando lo encuentra, le dijo: Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, y de quien se habla en los Nebim, esto es, en los profetas. Esto quiere decir que Felipe conocía de la profecía escrita por Moshe en la Torá, y en que Yahweh levantaría de entre los israelitas a un profeta semejante a Moshe. Y Felipe declara que es Yeshua HaMashiach. Su pasión y alegría hizo llevar a Natanael con Yeshua mismo. Este primer testigo, Felipe, testigo presencial, declara al mundo que Yeshua HaMashiach es el profeta de quien Moshe escribió en la Torá. Ahora presentaremos al segundo testigo. Es una mujer de Samaria. Solo bastó un diálogo profundo entre Yeshua y una mujer samaritana, en donde Yeshua, rompiendo con mandamientos de hombres, porque es bien sabido que en aquella época que judíos con samaritanos tenían prohibido dirigirse la palabra, mucho menos tratar algún asunto de importancia.
se veían como enemigos. Pues esto de alguna manera lo declara el verso 9 de Yahanán capítulo 4, donde se narra esta historia del verso 16 al 19. Pero Yeshua, rompiendo con esta clase de mandamientos de hombres, entabla una conversación amistosa y de respeto con esta mujer samaritana, en donde le ofrece el agua de vida que él viene a dar a todo corazón sediento de la verdad, del amor y de la justicia. Cuando la mujer entiende el mensaje de Yeshua, y al ver que en este diálogo amistoso Yeshua conocía muchas cosas de su vida pasada, en donde solamente alguien que conociera su vida pudiera haberle dicho tales cosas, esta mujer le dice: Señor, puedo ver que eres un profeta. Esto lo dice el verso 19. Cabe hacer notar que los samaritanos solo aceptan la Torá, o sea, los 5 libros de Moshe, como inspiración divina. Y cuando la mujer le dice: comprendo que eres un profeta, se refiere específicamente a una parte de la Torá que está escrita en Devarim, capítulo 18, verso 15 al 18, en donde se habla de la promesa en que Yahweh levantaría a un profeta semejante a Moshe. La mujer aún no sabe que este profeta semejante a Moshe es el Mashiach, porque dice: yo sé que el Mashiach ha de venir, y cuando él venga nos enseñará todo, en el verso 25. Pero Yeshua le responde: la persona que está hablando contigo es el Mashiach. El verso 26. En este momento ella cree que este profeta semejante a Moshe es el Mashiach que había de venir al mundo. Esta mujer, llena de alegría, fue corriendo con desesperación a publicar todo esto que había encontrado en Yeshua a sus compatriotas samaritanos. Muchos de ellos creyeron por la palabra de esta mujer, de que Yeshua es el profeta prometido en la Torá, es el Mashiach prometido también. De hecho, muchos de estos hombres pues quisieron conocer a Yeshua. Lo buscaron y lo encontraron y le dijeron que permaneciera con ellos un tiempo. La historia nos dice que Yeshua permaneció con ellos 2 días. Y en esos 2 días, pues claro que vieron en él muchas cosas sorprendentes, muchas cosas que los dejaron llenos de gozo, de alegría, esperanzadores. A tal grado que llegaron a decirle a la mujer cuando la veían: ya no creemos en el dicho que tú nos dices. Ya no creemos en él por los dichos que tú nos dijiste de él. Ahora creemos en él porque lo hemos visto, porque lo hemos oído. Y verdaderamente este es el profeta que debería de venir al mundo. Este es el Salvador de la humanidad. Entonces aquí vemos en realidad cómo aún estos samaritanos que solamente creían en la Torá, en los 5 libros de Moshe, habían encontrado el cumplimiento de lo prometido en la Torá, de que en un tiempo no muy lejano, Yahweh levantaría a un profeta semejante a Moshe, y que precisamente lo encontraron y lo descubrieron en Yeshua HaMashiach. Incluso él mismo lo declaró. El Mashiach al que tú te refieres cuando le dijo a la mujer es el que está hablando contigo. Enseguida pasaremos a mostrar al tercer testigo. Este tercer testigo pues son varios israelitas que tenían conocimiento de la profecía del profeta semejante a Moshe escrita en la Torá. Esta historia la narra Yahanán, que es conocido como Juan, en el capítulo 6, verso 14 del Evangelio, atribuido a él. Y relata lo siguiente:
que cuando la gente vio la señal, o sea, el milagro que Yeshua había hecho en la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, cuando alimentó a una multitud que lo seguía, que era como de 5,000 personas, entonces muchos de ellos dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Con esto entendemos que muchos que presenciaron esta gran maravilla y al escuchar sus enseñanzas ratificaron convencidos que Yeshua es el profeta semejante a Moshe prometido en la Torá, profeta que Yahweh levantaría de entre los mismos israelitas. Por ello, muchos empezaron a creer todo lo que él decía, porque sabían que todo lo que este profeta semejante a Moshe hablara, debían escucharlo y obedecerlo, tal y como Yahweh lo había establecido en la Torá. Enseguida presentaré al cuarto testigo, que también son muchos que tenían conocimiento de esta profecía. Y nos relata también Yahanán en el capítulo 7, verso 37 al 40, que cuando Yeshua enseñaba acerca del templo en el 8º día de la fiesta de Sucot, conocida también como cabañas o de los tabernáculos, proclamaba lo siguiente: quizás en el momento cuando el sacerdote vertía agua sobre las ofrendas que presentaban, aprovechando Yeshua este momento de esta ceremonia, a gran voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Sabían que Yeshua hablaba con gran autoridad, verdad y congruencia. Es por eso que cuando muchos oían la forma de hablar y de enseñar de Yeshua, convencidos declaraban: verdaderamente, este es el profeta, refiriéndose, claro, semejante a Moshe prometido en la Torá. Les voy a presentar al quinto testigo. Kefa, Pedro también lo ratificó, y esto quedó registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 1 al 26. Y relata esta historia bíblica, que cuando Kefa y Yahanán subían al templo, a la hora de la oración, cuando se realizaba el sacrificio de la tarde, que era a las 3 de la tarde, se encontraron a un paralítico que les pedía limosna. Le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Levántate y anda, le dijeron. Entonces el paralítico fue sanado y caminó enseguida. Cuando la multitud vio al que era paralítico brincando de alegría, señalando lo que aquellos hombres habían hecho, la multitud se acercó a ellos. Entonces Kefa aprovechó ese momento para dirigirles un mensaje. Y Kefa les dijo: lo que hicimos sucedió por la fe que este hombre puso en el nombre de Yeshua HaMashiach, y por esto el paralítico fue sano. Kefa les dijo: ustedes que despreciaron a Yeshua como su Mashiach, y muchos de ustedes que pidieron su muerte a Pilato, por tanto es tiempo para que se arrepientan y hagan teshuvá. Vuélvanse de sus malos caminos a los caminos de Yahweh, porque Yeshua tiene que permanecer en el cielo hasta que sea el tiempo en que regrese nuevamente a restaurar todas las cosas. Yahweh lo anunció hace tiempo por sus profetas. Kefa les mencionó a Moshe, el padre de los profetas. Kefa les dijo lo siguiente: porque el mismo Moshe dijo: Yahweh levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, tienen que escuchar todo lo que él les diga. Todos los que escuchen a este profeta serán bendecidos. También les dijo lo contrario: todos los que no escuchen a este profeta serán removidos del pueblo y destruidos.
En verdad, todos los profetas anunciaron este día. Kefa, pues, ratificó a la multitud que ese día en que Yahweh levantaría a un profeta semejante a Moshe, había llegado, y que se había cumplido en la persona de Yahshua HaMashiach, y que su inminente retorno está cerca, y que vendrá a restaurar todas las cosas al terminar con la redención que inició allí en el madero, cuando venga a establecer su reino, que es para siempre. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros, como les dijo en aquel tiempo, procedamos al arrepentimiento y a la conversión auténtica. Es bien sabido por todos los estudiosos de las Escrituras que a los pocos años de la muerte, resurrección y ascensión de Yahshua a los cielos, la palabra de Yahweh continuaba difundiéndose en gran medida. El número de talmidín, esto es de discípulos de Yahshua, se incrementaban rápidamente en Jerusalén, a tal grado que una gran multitud de Kohanim, esto es, sacerdotes levitas, estaban creyendo obedientemente a la fe de Yahshua HaMashiach con todo su corazón. Esto lo relata el libro de Hechos en el capítulo 6, verso 7. De seguro, estos Kohanim, estos sacerdotes, creyeron en las siguientes declaraciones que pocos años atrás habían escuchado de Yahshua, cuando en cierta ocasión dijo: porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Esto quedó registrado en Yahanán en el capítulo 5, verso 45 al 47. Con esta declaración entendemos que Yahshua sabía perfectamente que él es el profeta semejante a Moshe. La segunda forma que la Torah enseña al mundo de que a través de este profeta enseñaría al mundo de cómo obtener el perdón de todos los pecados de la humanidad. También quiero aprovechar para mencionarles a Sefanyá, esto es Esteban, uno de los 7 diáconos que fueron escogidos y reconocidos por los apóstoles de Yahshua para cuidar y velar por las necesidades de la comunidad en Jerusalén. Nos relata la historia que enemigos de Esteban le levantaron falsos testimonios, tales como habla blasfemias contra Moshe y contra el Ser Supremo, decían. Entonces, cuando le arrestaron al pueblo, lo llevaron ante el Sanedrín, y allí seguían más testigos falsos hablando contra él, diciendo, delante del Sanedrín: le hemos oído decir que Yahshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moshe nos ha legado. Todos entonces los del Sanedrín pusieron su mirada fija en Esteban, pero algo sorprendente sucedió. Vieron que su rostro lucía como el rostro de un malaj, esto es, como de un ángel. Y cuando le preguntaron: ¿qué respondes a tales acusaciones?, Esteban empezó a relatarles gran parte de la historia de sus antepasados, mencionando a Abraham y su simiente, las promesas dadas a él y a su simiente. Y cuando mencionó el legado de Moshe, les declaró también la profecía descrita en la Torá, y les dijo: este es el Moshe que dijo al pueblo de Israel: Yahweh levantará un profeta como yo entre sus hermanos, dándoles a entender que Yahshua, a quien se habían convertido en asesinos de él, es este profeta semejante a Moshe prometido en la Torá. Les dijo: ustedes que recibieron la Torá como entregada por malajim, esto es, por ángeles, pero no la obedecen. Esto se los dijo en el sentido porque no aceptan a Yahshua como el profeta semejante a Moshe prometido en la Torá. Porque si lo hubieran aceptado, hubieran obedecido todo lo que él les enseñó, todo lo que él nos ordenó. Pero no, ustedes desobedecen la Torá porque no han creído en él como el profeta prometido por Yahweh en su Torá misma.
Estas declaraciones enfurecieron a todos en el Sanedrín, y lleno del Ruach HaKodesh, alzó su mirada al cielo y vio la gloria de Yahweh y a Yeshua de pie a la mano derecha del Padre. Miren, exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la mano derecha del Padre. De inmediato no lo dejaron terminar. De inmediato, en unánime acuerdo, arremetieron contra él y lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Esteban, en agonía, dijo: Adón Yeshua, esto es, Señor Yeshua, amo Yeshua, recibe mi ruaj, esto es, recibe mi espíritu, y no tomes en cuenta este pecado contra ellos. Enseguida murió. Esto queda registrado en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Otro testigo más. Quiero mencionarles a un hombre muy especial que fue Felipe, otro de los 7 diáconos, en donde esta historia queda registrada en Lucas en el capítulo 8, verso 26 al 39. Quiero recordarles esta historia registrada, en Hechos en el capítulo 8, verso 26 al 39, para testificar cómo los discípulos de Yeshua, de qué manera interpretaban la sección del profeta Yeshayá, que habla acerca del siervo sufriente. Y estamos escuchando interpretaciones de hace poco más de 2000 años. Lucas relata lo siguiente. Felipe, uno de los 7 diáconos que se describen en Hechos en el capítulo 6, poco después de la muerte de Esteban, movido Felipe por el Ruach HaKodesh, le salió al encuentro a un etíope, que viniendo de regreso en su carruaje de Yarushalayim a su tierra, este etíope venía de adorar al Altísimo en el templo. Y en su trayecto, la historia narra que iba leyendo precisamente porciones del profeta Yeshayá, esto es del profeta Isaías. Cuando Felipe se acercó a él, le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Le contesta el etíope, que bien podía ser un judío o un prosélito, esto es, un convertido al judaísmo. Le contesta el etíope: ¿cómo puedo entender a menos que alguien me lo explique? Entonces invitó a Felipe a subirse al carruaje y sentarse junto a él. La porción de la escritura que estaba leyendo era esta: Él fue como oveja llevada al matadero, como un cordero mudo ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y le negaron justicia. ¿Quién contará acerca de su descendencia, puesto que su vida ha sido quitada de la tierra? Estas porciones están escritas en Yeshayá, esto es el profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 7 al verso 8. El etíope era un hombre de fe en el Altísimo y en las Escrituras. Le preguntó a Felipe: ¿el profeta está hablando de sí mismo o se está refiriendo a otro? Cuando Felipe le instruye todo lo que le pasó a Yeshua y de las promesas de salvación que vino a proclamar, le confirmó de quien Isaías está hablando. Es precisamente de la persona de Yeshua. Fíjense cómo 2000 años antes ya muchos interpretaban de que esta porción de Isaías, del capítulo 53 de Isaías, se refería al siervo sufriente, se refería a Yeshua HaMashiach. Entonces el etíope, cuando entendió y comprendió
la explicación que le dio Felipe, fervientemente creyó que Yeshua es el Mashiach y el Hijo de Yahweh. Enseguida, viendo que pasaban por aguas corredizas, detuvieron el carruaje y bajando Felipe junto con el etíope, le hizo la inmersión, esto es, lo bautizó, haciendo la alianza con Yahweh en el nombre de Yeshua HaMashiach. Cabe hacer notar que Yeshua sabía perfectamente que esta profecía de Yeshayá, esto es de Isaías, se cumplía perfectamente en su persona. Esto queda registrado en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 37. Con toda seguridad, cuando este etíope, convertido a la fe de Yeshua, al llegar a Etiopía, sería el primero en proclamarles las nuevas noticias de salvación que vino a enseñar aquel profeta semejante a Moshe, y que es el mismo que anunció el profeta Yeshayá, el siervo sufriente, nuestro Yeshua HaMashiach. Quiero pasar de inmediato a presentarles al sexto y último testigo de esta lista que presentamos el día de hoy. Este testimonio queda registrado en un libro nazareno, en un documento nazareno, conocido también como el Evangelio de Matillahu, que es Mateo en el capítulo 17, verso 1 al verso 5. Este último testigo que hoy presentamos, y que de alguna manera el ayo nos presenta, no presenta a todos los testigos, claro está, pero hemos presentado a 6 de esta lista. La Torá enseña, o sea, una parte de la Torá enseña que en boca de 2 o 3 testigos se tratará todo asunto. Esto queda registrado en Deuteronomio capítulo 17, verso 6 y 19, 5. 2 Corintios 13, 1. Matillahu 18:6 y aún en 1 Timoteo capítulo 5 verso 19. Aquí el ayo, este tutor o siervo contratado, que es una parte de la Torá que se refiere a la legislación del sacerdocio arónico, que era la primera forma antigua de perdonar pecados, este ayo, este tutor, nos mostró a testigos presenciales que declaran con fe inquebrantable que el profeta semejante a Moshe es precisamente Yeshua HaMashiach. Y hoy nos presenta al último testigo presencial de esta lista que hemos mencionado. Pero este sexto testigo en su orden no es uno, sino son 3 que escucharon y presenciaron lo mismo. Algo totalmente sorprendente, algo totalmente que ha maravillado hasta la actualidad al mundo entero. Matillahu, conocido como Mateo, nos narra que un cierto día Yeshua tomó consigo a Kefa, a Jacob y a Yahanán su hermano, y los llevó a un monte alto para mostrarles en privado algo muy importante. Al llegar al lugar indicado, de repente vieron los 3 apóstoles cómo Yeshua comenzó a transfigurarse. Vieron cómo su rostro se hizo brillante como el sol y sus vestiduras se transformaron en vestiduras muy blancas como de luz. Aquí voy a aprovechar para mencionar una sexta semejanza. Aprovechamos aquí para mencionarla, que así como Moshe, cuando bajó del Sinaí de hablar con Yahweh, su rostro resplandecía, así en esta ocasión el rostro de Yeshua también resplandeció intensamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que es el resultado de hablar con Yahweh. Y es señal de que eran los elegidos para enseñar al pueblo con toda autoridad dada por el Padre Celestial sus mandamientos y su voluntad.
Voy a mencionar una séptima semejanza, de que así como Moshe fue elegido por Yahweh para que enseñara al pueblo sus mandamientos bajo orden directa de Yahweh, esto lo vemos en Deuteronomio 6:1, así Yahshua fue el elegido por su Padre, también bajo orden directa para enseñar no solamente a su pueblo los mandamientos de su Padre, sino también a todo el mundo. Yahshua en cierta ocasión dijo: porque no he hablado de mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha ordenado decirles y cómo decirlo. Esto quedó registrado en Yahanán, capítulo 12, 49 al 50, capítulo 7, verso 16, y en el libro de Matillahu 28, 18 al 20. Una octava semejanza también que quiero mostrarles es de que tanto a Moshe como a Yahshua en su vida adulta intentaron matarlos antes de su tiempo establecido para morir. Cuando el pueblo, excepto Josué y Caleb, con sus familias estaban a punto de apedrear a Moshe y a Aarón, Yahweh tuvo que intervenir para salvarlos. Esto quedó registrado en Números capítulo 14, verso 1 al verso 10. A Yahshua, también por promulgar los mandamientos de su Padre, y a la manera de como Él los enseñaba, intentaron también matarlo. El pueblo enfurecido quiso apedrearlo, pero Él salió rápidamente de entre ellos para encontrar un lugar seguro. Esto quedó registrado en Yahanán capítulo 9, verso 49 al 50. En otra ocasión, la comunidad de una sinagoga, enfurecidos, lo sacaron fuera de la ciudad y quisieron lanzarlo a un precipicio, pero él tuvo que salir rápidamente del medio de todos ellos para poder salvarse. Esto quedó registrado en el capítulo 4, versículo 28 al 30 también del libro de Yahanán. Quiero mencionarles también la novena semejanza, aprovechando estos momentos. Bueno, antes de continuar con nuestros últimos 3 testigos, los cuales presenciaron el mismo gran acontecimiento, quiero mostrarles esta novena semejanza. Porque así como Moshe en su tiempo fue considerado el hombre más manso como ningún otro en toda la tierra, que queda registrado en Números capítulo 12, verso 3, semejantemente, Yahshua en su tiempo fue considerado el hombre más manso y humilde de corazón, como ningún otro en toda la tierra. Él mismo lo enseñó: aprended de mí, que soy manso y de corazón humilde. Quedó registrado en Matillahu en el capítulo 11, verso 29. Cualidades y virtudes que es parte de los frutos del Ruach HaKodesh. Entonces, prosiguiendo con el acontecimiento de la transfiguración de Yahshua, nuestros 3 testigos presenciales, Kefa, Jacob y Yahanán, su hermano, vieron cómo aparecieron junto a Yahshua que resplandeció. Vieron que apareció junto a él Moshe y Elías, esto es, Moisés y Elías. Moshe representando a la Torá y Elías representando a la profecía, indicando que tanto la Torá como las profecías ratifican que Yahshua es el profeta semejante a Moshe y el ungido de Yahweh prometido en la Torá y en los Nebim, esto es, en los profetas. Veían nuestros testigos cómo Yahshua les hablaba personalmente a Moshe y a Elías. El diálogo entre ellos es un misterio. No sabemos a cierta qué les expresó. Quizás algún día no muy lejano lo sabremos. Pero uno de nuestros testigos interrumpe ese diálogo. Es Kefa y le dice a Yahshua: ¿quieres que les preparemos una tienda a cada uno de ustedes? Y mientras Kefa estaba hablando, una nube majestuosa los cubrió, y en ese mismo momento se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien estoy sumamente complacido.
a Él deben escuchar. Cuando nuestros 3 testigos presenciales escucharon la portentosa voz que venía del cielo, tuvieron gran temor y cayeron postrados a tierra. Al poco tiempo, Yahshua entonces los tocó y les dice: no tengan miedo, no tengan temor. Y cuando ellos levantaron su rostro, solo vieron a Yahshua. Moshe y Elías ya no estaban allí. Yahshua entonces les dice: no digan a nadie lo que han visto y oído, hasta cuando el Hijo del Hombre sea levantado de los muertos. Y es lo que hicieron y siguen haciendo hasta el día de hoy. Declarar al pueblo de Israel y a todo el mundo que el mismo Ser Supremo ratificó, confirmó que el profeta semejante a Moshe es Yahshua HaMashiach, su Hijo amado, y que lo que había establecido en la Torá, en Deuteronomio 18, 15 al 18, que a este profeta deberíamos de escuchar y obedecer, lo volvió a ratificar en su pleno cumplimiento. Este es mi Hijo amado, en el cual estoy totalmente complacido. Y vuelve a ordenar lo mismo que ordenó 1500 años atrás. A Él deben escuchar y obedecer. Hasta aquí llegamos a la conclusión de la primera sección del video. Cómo este ayo, este tutor contratado por el Altísimo, también llevó de la mano a millares y a millares de israelitas y de extranjeros, a conocer también a aquellos testigos presenciales que declararon en su momento y aún siguen declarando al mundo entero que Yahshua HaMashiach es el profeta semejante a Moshe, prometido en la Torá. Y cómo Yahweh mismo, el Ser Supremo, 1500 años aproximadamente después de como lo había establecido en la Torá, cuando llegó su pleno cumplimiento, Él lo ratificó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual estoy completamente complacido. Y lo que ordenó hace 1500 años en la Torá, hoy con su viva voz lo ordena, ahora ya en pleno cumplimiento, donde dice: a Él deben escuchar y a Él deben obedecer. Este es el mensaje, pues, de estos testigos presenciales que siguen declarando al mundo esta gran verdad. Ahora de inmediato daremos inicio a la segunda sección del video, y que tiene que ver con la sangre de este profeta semejante a Moshe, que como él en cierta ocasión lo declaró, que es la sangre que ratifica el nuevo pacto, que se derrama para beneficio de muchos, para que puedan obtener el perdón de todos sus pecados. Algo esencial de lo que encierra el segundo pacto que Yahweh hizo, porque el primero había sido abolido. Tuvo que establecer un segundo pacto que estableció Jeremías en el capítulo 31, verso 31 al 35, y que en esta segunda sección lo estudiaremos a profundidad. Entonces, hemos visto pues cómo este ayo, este tutor o siervo contratado por el Altísimo de la mano, cuidó a millares de israelitas y extranjeros que vivían en Israel. Por alrededor de 1500 años los cuidó para evitar que se ensuciaran de la inmoralidad de los pueblos circunvecinos,
Y cuando se ensuciaban, o sea, cuando transgredían la Torá, este ayo, o sea, esta parte de la Torá que se refiere a la legislación levítica o arónica, los limpiaba, esto es, les enseñaba cómo limpiar, cómo obtener el perdón de sus pecados a través de la sangre de los animales sacrificados. Entonces, este ayo, al saber que dentro de muy poco tiempo dejaría de funcionar para lo que fue contratado, o sea, que bajo la legislación o sacerdocio arónico dejaría de limpiar o perdonar los pecados, fue entonces cuando nos llevó a conocer desde las mismas entrañas de la Torá al profeta semejante a Moshe, que el amo del universo levantaría a su tiempo de entre el mismo pueblo de Israel. Nos llevó a conocer a este profeta semejante a Moshe en el tiempo señalado desde su propio nacimiento, desde su adolescencia a los 12 años, su inmersión a los 30 años de edad, su transfiguración en donde el Ser Supremo testifica que Yeshua es su Hijo amado, su ungido y su profeta semejante a Moshe, y que así como lo había ordenado 1500 años atrás en Devarim 18:15 al 18, aquí en la transfiguración vuelve a ratificarlo. Vuelve a ratificar ese mismo mandamiento. A él deben escuchar y obedecer. En el sentido de mostrarle obediencia. En el sentido de creer que todo lo que él viene a enseñar es tal y cual como lo aprendió de su padre, como su padre se lo ordenó, como su padre se lo indicó. Este ayo, al llevarnos a conocer al profeta semejante a Moshe, que es la segunda forma en que la Torá enseña al mundo de cómo este profeta llamado Yeshua enseñaría al pueblo de Israel y a todo el mundo a cómo obtener el perdón de los pecados involuntarios, así como de los voluntarios. Este ayo nos llevó a conocer a aquel que se encargaría de cuidar de todos nosotros, a aquel que nos protegería, nos respetaría y nos amaría inmerecidamente, incluso nos llevó a conocerlo para escuchar de su propia boca enseñanzas tales como aquellas que siguen retumbando en el corazón de millones y millones de creyentes en todo el mundo, y que sigue dando la oportunidad de aquellos que han sido incrédulos a Él, de que tengan la oportunidad de creer en este profeta semejante a Moshe, descrito y prometido en la Torá. La oportunidad se sigue dando a todos, a todas las personas de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier credo. A todos se les sigue dando la oportunidad de conocer a este profeta semejante a Moshe, que es Yeshua HaMashiach, y que es la segunda forma en que nuestro Padre Celestial diseñó la Torá para que no solo Israel, sino el mundo entero pueda encontrar la forma de obtener el perdón de todos sus pecados involuntarios y voluntarios. Y como lo vamos a ver en esta segunda sección, de vital importancia, poder ser parte de esta nueva alianza, de este nuevo pacto que nuestro Padre Celestial tuvo que establecer. Una de esas enseñanzas, voy a mencionar la primera, que sigue retumbando en la actualidad en el corazón de muchos creyentes. Dice así, Yeshua dice: no he venido a llamar a los justos, sino más bien a llamar a los pecadores, para que se vuelvan de sus pecados y regresen a los caminos de Yahweh. Esto lo dice Lucas 5, verso 32. Número 2. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es, vino a salvar a la misma humanidad. Lucas 19:10. Número 3. He sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a las 10 tribus de Israel esparcidas por todas las naciones del mundo. Esto lo vemos registrado en Matillahu en el capítulo 15, verso 24. Pero también en otra ocasión Yeshua declaró lo siguiente. Número 4. También
tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales necesito traerlas, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto lo relata Yahanán en el capítulo 10, verso 16, refiriéndose a todos los descendientes de Noaj, invitándonos a caminar unidos con el pueblo de Israel, el natural, cada uno desempeñando su función específica, teniendo todos un solo pastor, un solo guía, un solo Mashiach, un solo profeta semejante a Moshe, el hijo amado de Yahweh, Yahshua HaMashiach. Yahshua también en otra ocasión dijo, y esta es una quinta enseñanza importante que salió de la boca de él y que sigue retumbando en el corazón de millones y millones de creyentes, y que espero que también en miles o millones de incrédulos lleguen estas palabras y retumben en su conciencia y en su corazón para que se vuelvan a Yahshua HaMashiach y lo acepten como su Salvador personal, para que puedan encontrar la paz de conciencia y puedan encontrar la tranquilidad que Él ofrece desde el interior, desde el alma. Yahshua dijo, pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta quinta enseñanza la encontramos en Matillahu capítulo 20, verso 28. Yahshua ya venía previniendo, anunciando su propia muerte. Pero también, así como enseñó sobre su muerte, también enseñó sobre su resurrección. Y en cierta ocasión enseñó lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. De ningún modo quedará muerto para siempre. Quedó registrado en Yahanán, capítulo 11, verso 25. La sexta enseñanza que puedo mostrar también está en Yahanán, capítulo 6, verso 39 al 40. Y Yahshua también en cierta ocasión enseñó lo siguiente: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no deje perder a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero, en el día final. Queremos ser de estas personas que nuestro Padre Celestial le encargó para que nos cuidara y para que no nos pierda jamás. La última enseñanza que quiero mostrar en este listado la encontramos en Marcos en el capítulo 8, verso 31, donde Yahshua ya estaba anunciando su propia muerte. Y él dijo en cierta ocasión: es necesario que el Hijo del Hombre sea expuesto a un sufrimiento extremo, traicionado y rechazado, y que los gobernantes y los escribas, bajo la autoridad del Cohen Hagadol, esto es el sumo sacerdote, lo entreguen en las manos de los gentiles, esto es de los romanos, y así causen su muerte, para que después de 3 días sea resucitado. Aquí es importante hacer una observación, que durante durante muchos años, y más en la Edad Media, se acusó a los judíos de haber asesinado a Yahshua, ¿verdad? Pero también después muchos judíos acusaban a los romanos de que ellos lo habían crucificado, de que ellos eran los que lo habían matado. Unos pidieron su muerte y otros lo ejecutaron. Pero en realidad no fueron los judíos ni los romanos los que tuvieron que ver con la muerte de Yahshua. Fuimos todos nosotros.
fue toda la humanidad los que tuvimos que ver para que Yeshua tuviera que venir a ofrecer su cuerpo como lo ofreció, a ser sacrificado como fue sacrificado y a morir como fue muerto. Todos tenemos culpa en esto. Todos tuvimos que ver para que Yeshua tuviera que venir de la forma más vil y horrenda de morir por nosotros. Entonces, este profeta semejante a Moshe vino a enseñar al mundo que él, su sacrificio, su muerte y su sangre es la segunda forma que quedó escrita en la Torá, en Deuteronomio 18, 15 al 18, de cómo un israelita o toda persona de cualquier parte del mundo puede encontrar el perdón de sus pecados involuntarios como voluntarios al aceptar a Yeshua como su Mashiach y Salvador personal de su vida. En aquella noche de Pesach, este profeta semejante a Moshe lo declaró poco antes de morir. Lo declaró en aquella noche de Pesach. Unos dicen que era la noche del inicio del día 14 de Abib. Otros dicen que era el inicio de la noche del 15 de Abib. Asunto que no trataremos en esta ocasión. Pero en aquella noche, Yeshua, con tanto anhelo, había esperado este momento para reunirse con sus talmidín. Y en aquella cena de Pesach, cuando en aquella habitación cenando el cordero asado al fuego, con hierbas amargas y pan ácimo, estando aún cenando, ya se ha sentado o se haya puesto en pie, tomó el pan y después que hizo la bendición correspondiente, lo partió y lo dio a sus talmidín. Y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que está siendo entregado, esto es, ofrecido por ustedes. Haced esto en memoria de mí. Esto queda registrado en Lucas 22, 15 al 19. Ya anteriormente había enseñado que el pan que él daría para la vida del mundo es su carne, o sea, su cuerpo. En San Juan, en el libro de Yahanán, capítulo 6, versos 50 al 51. Y luego de haber comido el pan, tomó la copa, después la dio a ellos y dijo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, o el pacto renovado, la cual se derrama a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Esto queda registrado en Matillajo, capítulo 26, verso 27 al 28. Aquí observamos algo muy importante, muy interesante. Observamos que este profeta semejante a Moshe, que es Yeshua HaMashiach, trajo a la memoria la nueva alianza, o sea, el nuevo pacto que profetizó Yirmeyá, conocido también como Jeremías, en el capítulo 31, verso 31 al 35. Este pacto nuevo o renovado, dice Yahweh mismo, que no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, esto es de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos. Este nuevo pacto, o pacto renovado establecido por Yahweh, su Padre, es dirigido a Judá y a Israel, que representa a las 10 tribus perdidas, las cuales fueron esparcidas en todas las naciones del mundo. Esto es, representa a todos los países, pueblos, tribus y lenguas que han habitado y habitan el planeta Tierra. Este nuevo pacto o nueva alianza que Yeshua vino a ratificar, confirmar, consolidar, sellar, firmar su vigencia,
lo hizo derramando su bendita sangre, su preciosa sangre. Lo hizo con su propia muerte. Este pacto renovado, o este nuevo pacto que Yeshua mencionó en aquella noche de Pesach, ratificó con su sangre. Y este nuevo pacto consiste en lo siguiente: el que Yeshua trajo a la memoria y que consiste en la siguiente manera. Dice Yahweh, nuestro ser supremo. Número 1. Este nuevo pacto consiste en estos 4 principios fundamentales. Número 1. Dice Yahweh, pondré mi Torah dentro de ellos. Esto es, principalmente las 10 palabras, los 10 mandamientos, dentro de ellos significa en su interior, esto es, en su mente, en su conciencia, con el fin de que cada hombre tenga conocimiento, información de sus leyes. Cada persona en el mundo tenga conocimiento, información de sus leyes, principalmente de las 10 palabras, de los 10 mandamientos. Y dice Yahweh, y las escribiré en sus corazones. En este nuevo pacto, las 10 palabras se escribirán no en tablas de piedra, como sucedió en el primer pacto, sino en tablas del corazón, en tablas de carne. Esto quiere decir que las leyes de Yahweh se difundirán en los pensamientos, estas leyes de Yahweh se fundirán en los pensamientos y sentimientos para que así se transformen en el creyente arrepentido en mandamientos positivos, y estos a su vez formen en el creyente arrepentido y convertido cualidades y virtudes que aplicará o ejercerá en su diario vivir, haciendo que su comportamiento lo asemeje con su Padre Celestial, como hijos amados. Número 2. Dice Yahweh, yo seré su ser supremo y ellos serán mi pueblo. Quiere decir que todos los que aceptemos la autoridad del profeta semejante a Moshe, como Yeshua HaMashiach, tenemos la garantía de ser parte de esta nueva o renovada alianza, en donde seremos parte del pueblo de Yahweh, el ser supremo. Algo maravilloso, ¿verdad? Y número 3, dice Yahweh, todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Quiere decir que a través de Yeshua HaMashiach, que es el profeta semejante a Moshe, toda la humanidad conocerá o tendrá conocimiento de Yahweh, el ser supremo de Israel y de todo el mundo, el creador del cosmos. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. A través de Yeshua HaMashiach conoceremos quién es Yahweh, el creador del universo, el ser supremo. Y número 4. Fíjense los principios fundamentales de este nuevo pacto. Y en este número 4, principio, es el que Yeshua hizo referencia en aquella noche de Pesach, donde menciona que la sangre, su sangre, viene a ratificar este nuevo pacto para beneficio de muchos. Y ese beneficio es precisamente obtener el perdón de todos los pecados, voluntarios como involuntarios. Dice Yahweh, yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es lo que vino a cumplir Yeshua HaMashiach al derramar su preciosa sangre. Vino a ratificar este nuevo pacto en su sangre, esto es, con su muerte, para que Yahweh perdonara los pecados no solo de Judá,
sino de todas las naciones del mundo, representados por la casa de Israel, las 10 tribus perdidas esparcidas por todo el mundo. Yahweh dejó la puerta abierta para todo aquel que quiera obtener el perdón de sus pecados. Cuando Yahweh estaba reconciliando al mundo así a través del derramamiento de la sangre y de la muerte de su profeta, de su hijo, de su ungido allí en el madero, allí en la cruz. Yahshua lo había declarado ante sus talmidín en aquella noche cuando declaró: esta copa es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, o el pacto renovado, la cual se derrama a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Maravilloso, ¿verdad? Shaul también en Hebreos, en el capítulo 8, versos 6 al 13, menciona este nuevo pacto, como en el capítulo 10, verso 10 al verso 18. Y aquí llegamos a la conclusión de este video. En el siguiente video veremos qué tenemos que hacer cada uno de los que queramos ser partes de este nuevo pacto en la sangre de Yahshua HaMashiach para poder obtener el perdón de todos nuestros pecados. Y mientras tanto, preparemos nuestro corazón para arrepentirnos, para hacer teshuvá. Esto es para volvernos de los malos caminos en que andábamos a los caminos de Yahweh. En el siguiente video veremos también ya la conclusión de las 4 formas que tiene la Torah. Más bien, las 4 funciones que tiene la Torah y que enseña al mundo hasta el día de hoy. Que Yahweh los bendiga y los cuide. Shalom.